Bienvenidos a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. El fenómeno del cambio climático es una de las grandes amenazas de la humanidad y quizás sea uno de los grandes desafíos en la historia de este siglo XXI. El cambio climático afecta a la salud pública de las personas, a la seguridad alimentaria, al agua, a las migraciones, a la paz, a la prosperidad. Por eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una de esas metas para atender a todas estas situaciones. Gobierno y ciudadanos, sector público y sector privado están obligados a entenderse y convencerse de que estamos ante un peligro inminente y que es necesario adoptar soluciones coherentes y estratégicamente bien ordenadas. Por eso hoy nos queremos preguntar cuáles son las causas de este cambio climático, si la especie humana será capaz de revertir esta situación o si por el contrario nos acabaremos adaptando a esta situación climatológica. Y finalmente, si el desarrollo sostenible es realmente una posibilidad o una utopía. De todo ello hablaremos en este espacio de encuentros para una nueva era. Comenzamos. Comenzamos este espacio, en primer lugar, presentando a los invitados. Javier Benayas, catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Encantado. Hola, Javier. Igualmente. Cristina Rivero, tienes muchas carteras en la COE, eras directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima, ¿no?, de la COE. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Juan Lasala, economista y presidente no ejecutivo de Capital Energy. Juan, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y Valentín Alfaya, biólogo, ingeniero y presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Un placer estar aquí, encantado. Gracias, Valentín. Contactaremos también con María Neira, es la responsable de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y con Felipe Pierja, que es el responsable de estudios del Departamento de Estudios de Manos Unidas. Antes de comenzar este diálogo, vamos a ver un pequeñito vídeo y unos datos, y comenzamos. Hoy nadie duda de que el cambio climático es una realidad y que avanza a un ritmo sin precedentes. Desde 1980 hay un calentamiento continuo de entre 0,1 y 0,3 grados centígrados por década, según la Organización Meteorológica Mundial. Las consecuencias directas ya las estamos viendo: deshielo, desertificación de territorios, alargamiento de los veranos y fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, aún no hay conciencia plena de que estos efectos sean provocados por la acción humana, lo que impide llegar a acuerdos unánimes sobre la forma de combatirlo, a pesar de que cuidar el entorno donde vivimos es cuidar la propia vida. La Laudato Si ha supuesto un antes y un después en este vínculo del cuidado del planeta con el cuidado de las personas. Porque la Tierra se resiente, son los más pobres y las personas que menos acceso a los recursos tienen los que más sufren. Pero son precisamente los que menos posibilidades tienen de realizar esa transición hacia un modelo más sostenible. ¿Estamos a tiempo de revertir el cambio climático? ¿Es posible un modelo de desarrollo en el que nadie se quede atrás? Javier, como veíamos en el vídeo, nadie, o yo diría, o prácticamente nadie, cuestiona hoy el cambio climático, ¿no? Lo que quizás sea cuestión distinta es todo lo relativo a cuál es la causa del cambio climático, ¿no? En su mayoría, y los científicos prácticamente son también unánimes, que es consecuencia de la acción humana, pero bueno, todavía hay algunos que hablan de ese fenómeno de ciclos de nuestro planeta y que quizás sea esa la causa. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las causas de este cambio climático? Yo creo que parece bastante obvio que el origen es humano. Es decir, probablemente si fuera un geólogo que estuviera hablando de épocas geológicas, en tiempos geológicos, estos cambios pueden tener otra interpretación. Pero cuando nosotros vamos al médico y nos ponen un termómetro y tenemos 1 grado más de temperatura, ya nos diagnostican que tenemos una enfermedad y nos tienen que empezar a hacer un tratamiento. Bueno, pues como se ha dicho bien en el vídeo, desde hace 30
30 años el planeta ha empezado a tener fiebre y esa fiebre, desde luego, hay que tratarla. Es decir, tenemos que intentar llegar a acuerdos para intentar frenar este crecimiento, que yo creo que no hay ninguna duda que el origen es la actividad humana y se nota, por ejemplo, en este último año de pandemia, cuando hemos estado encerrados, el que se haya reducido las emisiones, pues ha tenido un freno concreto en este cambio que estamos planteando, ¿no? Valentín, ¿coincides? Totalmente. Yo creo que evidentemente nadie discute que hay un proceso de cambio climático. Nadie discute, yo creo que desde el punto de vista científico, que el origen es humano. No hay más que comparar las tendencias de la temperatura en la época preindustrial y postindustrial. Y el problema, como muy bien decía el profesor Benayas hace un momentito, es cómo adquirimos la mentalidad y la conciencia, lo decía el vídeo con mucho acierto, de resolver el problema. Y en ese sentido yo me atrevería a decir que incluso evolutivamente el ser humano está más preparado para tomar decisiones a corto plazo en lugar de a largo plazo. Nos cuesta mucho ver el largo plazo y añadiría, ya que vengo representando además al sector privado, que el ser humano tiene una conciencia más económica que ecológica. Bien, pues probablemente por la vía del corto plazo y de la conciencia económica tengamos una parte de las soluciones. Y Cristina, consecuencias de todo esto, consecuencias inmediatas, directas, que podamos concienciarnos realmente de que... ¿Cuáles dirías, cuáles apuntarías así como más directas? Bueno, consecuencias tiene todo, porque a diferencia de otros problemas ambientales, lo principal del cambio climático y de las emisiones de gases de efecto invernadero es que están directamente relacionadas con el modo de vida que llevamos en las sociedades avanzadas y con nuestros patrones de consumo. Y yo creo que hay una cosa muy importante en lo que decías antes de hay acuerdo o no hay acuerdo. Yo llevo representando al sector privado en las cumbres del clima desde el año 2001 y una cosa que yo creo que no se ha sabido trasladar bien a la población es que en esas cumbres nunca se ha debatido si esto era verdad, si esto era mentira, si el origen era humano o no. Todos los países lo tienen claro, pero no desde hace 30 años, desde hace bastante tiempo, desde que en el 72 en la cumbre de Río decidieron investigar científicamente qué pasaba con estos temas. Otra cosa es lo que decía Valentín, el ponerle freno y lo que tú me preguntabas de las consecuencias. Pues es que las consecuencias, en efecto, implican un cambio de patrones de consumo, que es lo difícil de conseguir en estos momentos y por eso es difícil también concienciarnos porque pues cuesta. ¿Crees, Juan, que hay una dificultad de concienciación y que eso es lo que también nos lleva algunas veces a hablar de esto que se dice del negacionismo, ¿no? Que hay un sector negacionista con todo esto? Bueno, ha habido mucha información a lo largo de mucho tiempo. Yo creo que, no puedo más que sumarme a las opiniones anteriores, es evidente que el cambio climático existe y es evidente que el hombre tiene un impacto en él. Si es una relación 1 a 1, es lo que todavía no sabemos, ¿no? Ha habido otros cambios geológicos en la historia de la Tierra, también de mucha importancia, evidentemente, y la diferencia con el que tenemos hoy, evidentemente, es que el origen de este, no sé si total o parcialmente, pero desde luego el hombre está teniendo una influencia relevante en ese cambio, muy relevante. Y la suerte que tenemos, yo creo, es que esta vez, en la historia de la Tierra, tenemos una especie supuestamente inteligente, vamos a ser un poco, que podemos actuar sobre ello. Y podemos actuar bien, mal o regular. Pero yo creo que tenemos la oportunidad de actuar sobre ese cambio climático y es lo que tenemos que decidir y tienen que decidir los ciudadanos de todos los países, los políticos, todo el mundo que esté involucrado en este asunto. ¿Y qué es lo que deberíamos cambiar? Javier, que si estamos concienciados, sabemos que hay cambio climático, que hay consecuencias, como dice Cristina, que son muy impactantes para todos. ¿Qué cambiamos y cómo? Yo voy a seguir con el símil de la enfermedad y del termómetro, ¿no? El planeta está enfermo. El cambio climático es una de las enfermedades, no la única. Luego hablaremos, es decir, hay distintas enfermedades. Cuando alguien está enfermo, va al médico y le recetan un medicamento. Un medicamento que está compuesto de una píldora y de un prospecto. La píldora son las actuaciones técnicas o las actuaciones de intervención que actúan sobre el organismo para resolver el problema. El prospecto es lo que nos dice cómo hacerlo. Si nosotros distribuimos prospectos y no aplicamos píldoras, no solucionamos nada. Si aplicamos píldoras y no educamos a la gente cómo usar las píldoras, se van a utilizar de mala forma. ¿Dónde están las soluciones? En ir de la mano
la intervención, cómo podemos actuar para que el estilo de vida cambie. ¿Cuáles son los modelos de sostenibilidad que tenemos que aplicar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Todo lo que vamos decidiendo, qué desayunamos, con qué nos vestimos, qué vehículo vamos a coger para desplazarnos. Todo esto tiene implicaciones de sostenibilidad en emisiones. Tenemos que tener alternativas. Una forma de vestir que sea menos contaminante, una forma de energía que sea menos contaminante, una forma de desplazarnos que sea menos contaminante. Y tenemos que educar a la gente para que las use. Si no hay la alternativa, no podemos repartir prospectos que sean realmente luego efectivos. Es lo que ha pasado, yo creo que en España y quizá en todo el mundo con todos los temas de educación ambiental, que se intentaba sensibilizar y concienciar a la gente sobre alternativas que no eran realidad. Ahora sí que tenemos realidades de cambios sostenibles y muchas en muchos ámbitos de consumo. Por lo tanto, ahora mismo tenemos que conjugar las dos dimensiones que son fundamentales. Y si conjugamos estas dos dimensiones, por ejemplo, Cristina, tú desde ámbito como representante del mundo empresarial, ¿esto podría suponer en algún momento un freno al desarrollo que venimos teniendo en los últimos decenios o en los últimos siglos, diría? Esto en ningún caso debe suponer un freno al desarrollo, porque si no, no va a pasar. O sea, yo creo que esto es un proyecto de todos, es un proyecto en el que nos involucramos todos y desde luego en el que las empresas están. Hay hojas de ruta que son muy claras, tenemos una agenda de Naciones Unidas, tenemos un acuerdo de París, tenemos un pacto verde europeo, tenemos incluso un factor de condicionalidad de los fondos europeos que van a venir para la recuperación de nuestro país directamente anclado con hacer políticas sostenibles, con lo cual, tú decías, ¿es una realidad o es una utopía? Yo creo que es una necesidad en la que España, desde luego, no podemos estar al margen y las empresas son muy conscientes de ello en este país. Y Valentín, con tu mentalidad biólogo e ingeniero al mismo tiempo, los efectos directos de las emisiones de gases invernadero, ¿cuáles son los factores que están llevando a esta situación? El factor clave, por resumir muchísimo, yo diría que es el modelo energético. En la base de todo este problema del que estamos hablando está el modelo energético. Es decir, cuando decimos el modelo energético, no es solo cómo producimos la energía, sino también cómo y dónde utilizamos la energía. Y en ese sentido, tenemos buenas noticias, tenemos capacidades tecnológicas para resolver el problema, con una mayor capacidad para la penetración de renovables, por ejemplo, con mucha más tecnología en materia de eficiencia energética, con un proceso de transición energética en sectores que estaban muy anclados en los combustibles fósiles, como por ejemplo la movilidad, el transporte. El problema está en cómo hacemos penetrar esto lo más rápido posible en el mercado. Y ahí tenemos otra buena noticia, que es que además estos costes, los costes de las tecnologías verdes, digamos, se han ido reduciendo a una velocidad que yo diría que solo es comparable con la de los productos electrónicos en las últimas décadas, como hemos vivido. Por tanto, yo diría que tenemos la capacidad, que además es económicamente rentable, y por eso el grupo al que yo represento, el Grupo de Crecimiento Verde, es un conjunto de 60 empresas, muchas del IBEX 35, pero también pymes e incluso micropymes, que piensan que detrás de todo esto, como decía Cristina hace un momentito, realmente lo que hay es una gran fuente de oportunidades para la economía española, por extensión para la economía europea. Y así lo ha reconocido, de hecho, la Comisión Europea con el desarrollo de esto que llamamos el Green Deal, el Acuerdo Verde, ¿no? En estos primeros lances del diálogo, me gustaría introducir también otro tema. Es la cuestión de la ideologización de esta materia, ¿no? Hace un estudio, hace unos años, pocos, de un estudio en Estados Unidos, si por no utilizar los datos siempre de España y de Europa, decía que más del 70% de los americanos demócratas, del Partido Demócrata, creían claramente en el cambio climático en la línea de lo que estáis señalando, y sin embargo por parte del Partido Republicano no alcanzaban ni el 25%. Son datos del 2017 estos. Por el contrario, en los famosos estudios metaanalíticos que hacen las revistas, en concreto una revista Environmental Research, en el año 2016 decía que de 11.194 trabajos sobre cambio climático, casi el 97% consideraban que, que era un cambio climático producido, como habéis señalado, por la acción humana. ¿Por qué esta politización de esta materia, ¿no? Donde científicamente parece tan unánime o casi unánime? Juan. Bueno, yo quería añadir antes una cosa, por quitar un poquito de positivismo. Claro. Sí. Y hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho.
Yo creo que efectivamente, como comentábamos, cada vez hay una mayor concienciación de la sociedad, de los ciudadanos, tal, pero es verdad que hay una concienciación. Pero bueno, los objetivos del año 2030 parece como que están lejos, ¿no? Y parece como que todavía tenemos tiempo para llegar a las cosas. Bueno, vamos haciéndolo a un ritmo. Yo creo que los que nos hemos dedicado al mundo de las infraestructuras durante mucho tiempo sabemos que una década en el mundo de las infraestructuras no es nada. Una década vuela, pero vuela a un ritmo increíble. Hay líneas eléctricas en España que tardan en hacerse una década. Pues si esa línea no se hace, determinados parques eólicos no pueden evacuar energía en una subestación para que esa línea luego alimente la totalidad del sistema. Entonces, las infraestructuras, bueno, yo hablo del mundo eléctrico, que es el que más conozco, como sabes, pero que podría hablar también de otras infraestructuras igual, ¿no? Hay que ponerse, hay que coger los fondos y hay que dedicarlos inmediatamente a producir estas infraestructuras. Y en cuanto a la ideologización que llamabas, yo creo que evidentemente en este mundo hay mucha ideología, hay mucha política y hay muchos intereses. Cualquier sistema energético siempre se sustenta sobre 3 puntos. Uno de ellos es la sostenibilidad económica, el otro es la seguridad de suministro y el tercero la seguridad ambiental, a la que en los últimos años se le han añadido los aspectos sociales y de gobernanza, ¿no? Por eso se habla del entorno ESG, me imagino que luego saldrá en algún momento dado, ¿no? Claro, bueno, pues en ese triángulo hay que situarse. Y en ese triángulo, evidentemente, entre el medio ambiente, los intereses económicos, la sostenibilidad económica y, por lo tanto, la competitividad de los ciudadanos y de los países y la seguridad de suministro, hay muchos intereses, mucha ideología y muchísima política. ¿Me permites? Claro, por supuesto. Construyendo sobre lo que dice Juan, muy acertado, también hay que tener en cuenta, hablando del mundo de las infraestructuras, yo diría en particular de las infraestructuras energéticas, de transporte, claro, hay que tener en cuenta que, primero, necesitamos capital privado, porque no hay dinero público en el mundo para abordar los retos que tenemos que abordar desde el punto de vista económico. Necesitamos capital privado. Para atraer el capital privado necesitamos certidumbre, seguridad jurídica a medio y a largo plazo, porque estas inversiones que mencionaba Juan hace un momento en infraestructuras tienen plazos de amortización muy largos, a veces de décadas. De décadas. En plural. ¿Qué necesitamos, por tanto? Necesitamos seguridad jurídica y lo que no necesitamos es ideologizar esto. ¿Por qué? Porque no podemos depender de que esté el partido A o el partido B en el poder durante 4 años. Necesitamos una visión de muy largo plazo estable para atraer el capital privado. El sector privado lo tenemos muy claro. Sabemos que no hay otra vía que esta. Necesitamos el consenso político y el consenso político, desde mi punto de vista, en este aspecto en particular, es incompatible con la ideologización del tema. Javier. No, salen muchos temas muy interesantes de debatir, ¿no? Yo, el que has planteado antes, y lo quiero relacionar también con este tema, que es si se puede seguir creciendo en este escenario, ¿no? Claro, a mí siempre me gusta decir que yo nací en el 58. Ahora mismo somos más de 7.500 millones de personas. Cuando yo nací, no llegamos a 3.000 millones. Es decir, más del doble. Menos de la mitad. Es decir, que más del doble en una sola generación. Es decir, y de hecho se dice que en mi generación probablemente ha habido más gente de todos los que han muerto en toda la historia de la humanidad en su conjunto, para que podamos comparar de qué magnitudes estamos hablando. Claro, pero el problema no solamente es que todos los que somos, sino qué nivel de consumo tenemos. Es decir, el grave problema es de que, de hecho, Zygmunt Bauman, el sociólogo, cuando vino a recoger el premio Príncipe Asturias, hizo unas declaraciones que a mí me encantaron. Es decir, en un país occidental como España, somos nuestra generación, la primera generación que estamos viviendo mejor que nuestros padres y nuestros abuelos y probablemente mejor que nuestros hijos y que nuestros nietos, porque estamos consumiendo unos recursos que no son renovables. Cuando yo nací, el 80% de los recursos eran renovables. Ahora nos llegamos al 20%. Por lo tanto, el modelo de crecimiento, no sé si podemos crecer, pero este modelo no tiene futuro. Es imposible ir a escenarios de seguridad de futuro, porque en un mundo que es finito, el crecimiento no puede ser infinito, a no ser que copiemos el propio sistema de funcionamiento de la Tierra. Es decir, en la Tierra existen unos 8 millones de especies entre plantas y animales y unos, creo que son unos 600 gigatoneladas de carbono en estas especies. Todo eso se ha generado una sola fuente de energía, que es el sol.
La Tierra, el planeta existe por una fuente de energía, que es el Sol. La especie humana no hemos copiado. Empezamos a copiar ahora, en parte, ese modelo. ¿Podemos crecer? Quizá. Tenemos que medir el crecimiento de otra forma. Porque la felicidad no implica ser más ricos o tener más dinero. Implica otras muchas más variables. Los nuevos indicadores de desarrollo humano que intentan tener en cuenta nivel educativo, nivel sanitario, esperanza de vida, intentan poner de manifiesto de que para conseguir vivir mejor, quizás no es necesario seguir creciendo económicamente de forma ilimitada, ¿no? Yo creo que es una dimensión que sí que nos lleva a un punto que a nivel de ideología hay un cierto debate. Quizá en otros no hay tanto, pero en este creo que sí. Javier, me viene muy bien todas estas reflexiones que estás haciendo sobre la explotación de los recursos de la Tierra. Algunos expertos como vosotros dicen que vivimos como si tuviésemos 1,75 planetas Tierra, ¿no? Es decir, casi el doble del planeta que tenemos. Y en concreto, Manos Unidas, tenemos aquí a Fidele Podga, su director de estudios del Departamento de Estudios. Fidele, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Fidele, queríamos preguntarte cómo impacta, tú eres experto en este tema, cómo impacta todo el cambio climático en los países precisamente más necesitados, por lo que estaba señalando Javier Benayas antes sobre la sobreexplotación de los recursos de la Tierra. ¿Cómo impacta todo este cambio climático? Bien, yo diría en primer lugar que la sobreexplotación de los recursos no ha sido igual para todos. Es decir, que la humanidad haya sobreexplotado sus recursos no quiere decir que todos lo hayamos hecho de una manera igual. Y entonces, Manos Unidas recuerda una campaña de 2017 en donde decíamos que teníamos 820 millones de personas hambrientas y al mismo tiempo el mundo, nuestro mundo, tenía la capacidad de dar de comer casi que al doble de la población mundial. El tema ha salido un poco antes, pero en ese mismo instante tirábamos a la basura un tercio de nuestros alimentos. Con lo cual, sobreexplotación sí, que requiere, pongamos, una conciencia colectiva, pero al mismo tiempo tendríamos que saber diferenciar las actuaciones, ¿no? Lo que nos lleva a hablar de una responsabilidad diferenciada. Bien, en cuanto a cómo el cambio climático está impactando en los países del sur, voy a poner simplemente 3 o 4 elementos. En primer lugar, el tema del hambre. Sabemos que el cambio climático acaba erosionando la tierra de cultivo, con lo cual las comunidades con las que trabajamos no tienen capacidad de acceder a ese alimento. Es una cuestión bastante obvia, ¿no? Y podemos recordar también que el cambio climático acaba provocando la subida del nivel del mar. Y eso es un tema importante porque hay poblaciones en tierras borradas del mapa. Y hay comunidades pesqueras que ya no pueden vivir porque el alimento se ha hecho raro. Para decirlo un poco de una manera tal, lo que pescan probablemente sean nuestras mascarillas, ¿no? Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar. Y podríamos apuntar también otras 2 o 3 cuestiones. Una es el impacto del cambio climático en la mujer. Sabemos que en los países del sur, claro, es la mujer la que hace kilómetros para agua, para leña, la que cultiva la tierra reseca, etc. También, en cuanto al cambio climático, digamos que tiene una afectación específica, hablará probablemente la experta en la OMS, en la salud de las personas, ¿no? La misma OMS nos dice que algunas enfermedades como el dengue, precisamente relacionadas con el cambio climático, han ido desde el año 1970 ahora, han pasado de 9 países a 128, con lo cual yo creo que el problema es bastante grave. Si a eso sumamos, y con eso ya acabo un poco respondiendo a tu pregunta, si a eso sumamos la cuestión de las migraciones, Naciones Unidas nos habla de 23 millones de desplazados año tras año. Y las imágenes de Canarias, pues ahí están, ¿no? Y entonces, pues el problema está ahí planteado. Algunos dirán, pues no sé, efecto llamada, otros pensaremos que será efecto pobreza, o incluso decir, huir de la muerte,
por las condiciones climatológicas adversas, ¿no? En fin, es un poco el mapa de lo que pudiera decir es el impacto del cambio climático en la vida de las poblaciones con las que trabaja Manos Unidas. Fidel, vosotros apeláis desde Manos Unidas a un necesario cambio del modelo, cambio de estilos de vida, cambio de inversiones. ¿Cómo hacemos ese cambio o hacia qué cambios nos sugieres que debemos de ir? Creo que ese tema ha salido antes en algunas intervenciones de los compañeros que están ahí en el plató. En realidad, lo que Manos Unidas plantea, con la experiencia de más de 60 años trabajando con las poblaciones del sur, es que la solidaridad económica es capital para aliviar el dolor de los pueblos del sur. Eso es evidente, ¿no? Pero también, ya que estamos en la fundación o en relación con la Fundación Pablo VI, pero también es verdad recordar un poco lo que decía el Papa Pablo VI en la Populorum Progressio. Es que los pueblos, las personas de los pueblos, tienen que ser agentes de su propio desarrollo. Y para que eso sea posible, la solidaridad económica, siendo así que es importante, resulta un poco limitada, y por eso hablamos de estilos de vida y de consumo. Los compañeros antes decían, claro que eso es difícil, pero es lo que afecta esencialmente a la disponibilidad y a la sostenibilidad del mundo, ¿no? Tenemos que saber hacer un crecimiento económico distinto. Por eso hablamos también de esas inversiones solidarias que no busca una rentabilidad económica inmediata, que, siendo legítima, ¿no? Pero que mira a largo plazo. ¿Para qué? Para que simplemente todo ser humano pueda vivir con la mayor dignidad con la que pueda vivir dentro de su contexto humano. No hay otra alternativa, ¿verdad? Que un mundo más digno y más próspero significa que todos podamos, de alguna manera, reanalizar, revalorar nuestros estilos de vida de consumo. Eso ha salido una y otra vez allí en los compañeros del plató. Fidel, sobre el tema del freno del desarrollo o de ser sostenible con el desarrollo, está el clásico debate, por decirlo en palabras muy llanas, ¿no? de los países en desarrollo, precisamente, que dicen, bueno, cuando vosotros, países desarrollados, estabais en pleno proceso de industrialización, oye, nadie ponía problemas a echar humo por las chimeneas, ¿no? Ahora que hablamos de cambio climático y que somos nosotros los que estamos en ese proceso de industrialización y de desarrollo, ahora nos decís que tenemos que limitarnos y echar un poquito menos de humo. ¿Cómo articulamos esos intereses? ¿Cómo compaginamos los intereses de unos y de otros? Bien, el tema es complejo, la verdad que es complejo para contestar así, sobre todo sin matices, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, yo creo que el debate puede ser que esté desenfocado. Yo entiendo que se ha de exigir un cambio de modelo económico a todo país, desarrollado o no desarrollado. Y antes hablaba un poco de esa responsabilidad colectiva. Dicho eso, yo creo que cuando los países del sur protestan, lo que están manifestando es un poco esa, digamos, denunciando esa cierta incoherencia de los países del norte, que efectivamente para su crecimiento económico contaminaron y siguen contaminando, y ahora ponen la llaga pues, en la exigua contaminación de otros, ¿no? Por eso yo entiendo que los países incluso del sur estarían de acuerdo con cambiar el modelo económico, pero entendamos también que hay una condición, que reciban la ayuda necesaria, la ayuda adecuada para reconvertir su modelo económico. Y por eso yo recuerdo un texto del Papa Francisco de Laudato Si, que dice que hay una verdadera deuda ecológica del norte hacia el sur. Yo creo que es el verdadero problema, no la negación de un cambio de modelo económico. Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo, igual que se ha dicho ahí en el plató. Pero ¿quién lo financia? Ahí es donde el sur, a mi entender, pide más solidaridad por parte del norte. Fidel, una última pregunta. ¿Estamos entonces, a tu juicio, tú eres el responsable de estudios de Manos Unidas, ¿estamos todavía a tiempo para revertir esta situación, esta emergente situación de cambio climático en la que nos encontramos?
Hombre, indudablemente yo creo que tenemos todas las posibilidades para revertir esta situación, pero a mi modo de ver, todo dependerá de cómo Iglesia, como ciudadanos, incluso como comunidad política, seamos capaces de asumir desde la honestidad y desde la eficacia en la Agenda 2030, que nos está marcando un poco un camino para ese desarrollo humano sostenible, ¿no? Pero en cualquier caso, para no alargarme, a mí me gusta una expresión que utiliza el Papa en la Fratelli Tutti. Si hay que empezar, empecemos desde los últimos. Entonces allí yo creo que habríamos dado en la clave para reconvertir este modelo económico, que yo creo que sí que es posible. Fidele, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Pues gracias a todos. Gracias, hasta luego. Engancho con justo lo que decía ahora Fidele sobre Papa Francisco, Laudato Si, que es del año 2015. Sí. En ese año 2015 es cuando se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y se fijan el plazo de 15 años, ¿no? De ahí lo de la Agenda 2030, con unos objetivos que si nosotros, todos los que nos están viendo, pues hablamos de hambre cero, energías limpias, erradicación de la pobreza. Claro, insisto, muchos de los que nos estén ahora escuchando dirán, bueno, pero todo eso no es utopía, porque eso lo firmamos cualquiera. Agenda 2030 está ya ahí, estamos en el año 2021. ¿Es utopía? No, no es utopía. De hecho, yo creo que como tenemos mala memoria se nos olvida lo que supusieron el antecedente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos del Milenio, han resultado un éxito en términos generales y en términos particulares. En términos de reducción de la pobreza, de reducción de la mortandad infantil. Entonces estábamos hablando de un número muy reducido de objetivos, muy enfocados desde el sector público y muy enfocados hacia la lucha contra la pobreza. Ahora tenemos unos objetivos mucho más amplios, yo creo más consistentes, en donde además el capital privado y el sector industrial han tenido voz a la hora de desarrollarlos. Cuando uno desgrana esos objetivos en lo que llamamos metas, hasta 169, casi 170 metas, vemos que los números que están detrás son más que razonables y que se pueden alcanzar, por supuesto que sí. Y una cosa que quería decir respecto, si me permites, respecto a lo que apuntaba Fidele, él hablaba de solidaridad económica absolutamente necesaria. Yo diría es más inversión, porque si no rompemos esta situación desequilibrada a escala global, estamos corriendo riesgos serios para la seguridad global, para las corrientes migratorias, etcétera, etcétera. Yo diría que además de solidaridad económica es necesaria la solidaridad tecnológica y en términos de capacitación. Y pongo un ejemplo muy rápido. Si tú eres un país del sur y tienes que desarrollar un sistema de telecomunicaciones, ¿qué harías ahora? ¿Invertirías en postes, en tendidos eléctricos? ¿O irías a una tecnología mucho más barata e inmediata, que es la telefonía móvil? Lo harías. Si tienes que producir energía, ¿te vas a ir a centrales de carbón, incluso aunque el carbón sea autóctono ahora, o vas a irte? Eso es lo que necesitamos. Promocionar, apoyar a estos países para que cojan el atajo, no se vayan por el camino que nos fuimos nosotros hace 6 o 7 décadas, ¿no? Yo soy más optimista en ese sentido. Si tenemos esta condición de solidaridad económica, tecnológica y de capacitación, creo que los países del sur pueden llegar a un nivel de bienestar en corto plazo sin contaminar lo que hemos contaminado los países del norte. Javier, ¿podemos ser tan optimistas como Valentín? Yo me he pasado. Bueno, estamos obligados. Yo siempre me gusta decir que los dinosaurios habitaron durante 3 millones de años sobre la Tierra. Nadie podría pensar que unos seres de esos tamaños y con esa diversidad llegaran a desaparecer. Y desaparecieron. Nosotros nos llevamos ni 1 millón de años todavía, es decir, que nos quedan 3 para cumplir los de los dinosaurios. Y tenemos una ventaja con los dinosaurios, es que tenemos un cerebrito con una serie de neuronas que nos permite, yo creo que, identificar esas enfermedades, adelantarnos a aplicar medicinas y a solucionarlas. Entonces, yo creo que estamos obligados a hacer frente. Y creo que la humanidad ha dado lecciones de que se puede poner de acuerdo. Es decir, que siempre cuando tratamos estos temas tendemos a ser muy negativos y muy catastrofistas, pero el protocolo de Montreal para resolver el problema del agujero de la capa de ozono en la Antártida se firmó con unas fechas y se ha cumplido antes de tiempo. Todos los gases fluorocarbonados que dañaban la capa de ozono se han eliminado antes de la fecha.
Y se ha conseguido poniéndose de acuerdo todos los países. Yo trabajo en la Antártida, hago investigación en la Antártida. La Antártida es un continente entero dedicado a la paz y a la ciencia, que no pertenece a ningún país y que no se explota, salvo algunos elementos. Bueno, nos ponemos, yo creo que hay posibilidades. Fácil no es. Yo también, soy concejal en mi pueblo y cuando intento aplicar una medida, yo sé que voy a tener un 5 o un 10% de incondicionales, una medida de sostenibilidad, que se van a apuntar. Luego puedo tener otro 10% de personas predispuestas, que les tengo que animar, empujar, incentivar con tasas o con reducción de impuestos. Pero luego nos queda un 70% como mínimo, que probablemente sean más, que ahí es donde tenemos el gran problema. Es decir, convencer a los convencidos es muy fácil. Es decir, y es el gran problema que tenemos, yo creo que los que nos dedicamos a estos temas, de que siempre que hablamos a los mismos, tipo, quien nos escucha siempre son los que ya previamente están convencidos de nuestros mensajes. Y el gran reto para realmente poderlo solucionar es cómo llegamos a aquellos que estos temas es que no les interesan, no se preocupan, no se implican, en que no reconocen que tienen una enfermedad y por lo tanto no se implican en aplicar esas recetas. Bueno, pues como os veo con esta ilusión y con este optimismo, permitidme entonces un reto. Si esto es así, ¿cómo medimos ese progreso? Porque luego hay que medirlo, luego hay que decir, bueno, sí, lo hemos conseguido. ¿Cómo podemos medir ese? Juan, tú que tienes una mentalidad más economicista, más analista, ¿cómo medir el progreso? Bueno, yo creo de estos objetivos me refiero. Yo creo que es relativamente sencillo. Ahora mismo los países se están poniendo de manera multinacional, se están poniendo metas y habrá que alcanzarlas. Algunas de estas metas son muy ambiciosas, otras son un poco menos, pero muchas de ellas son muy ambiciosas. Bueno, a lo mejor algunas fracasarán. Yo tiendo menos a pensar en el éxito total o en el fracaso total. Yo creo que aquí hay una evolución de temas y hay que ir marcando esa evolución día tras día. ¿Llegaremos a un 74% de generación renovable en España en el año 2030, como hemos marcado? Pues no sé si será el 72 o ojalá sea el 78, pero lo que hay que hacer es correr el camino para llegar a lo máximo posible con la mayor eficiencia posible. Cristina. Yo creo que hay una clave en todo esto y lo ha dicho Fidel, y es un principio que además guía las negociaciones internacionales de cambio climático y que a mí me sirve para aplicarlo a todos los niveles, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una zona del mundo donde nos podemos permitir el lujo de cerrar las centrales de carbón antes de lo que estaba previsto, como va a pasar en España, donde vamos a cerrar centrales de carbón por toda Europa, pero tampoco nos podemos hacer trampas en el solitario, ya por quitar un poco de optimismo al debate. Esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas me vale no solamente para la relación norte-sur, países desarrollados, países en desarrollo, me vale también para los sectores. No todos los sectores parten de la misma base y no todos los sectores tienen tan fácil la descarbonización. No todas las poblaciones, no todos los segmentos de la población tienen la opción, pues como decía Valentín, de comprar su móvil y este principio de responsabilidades comunes, exacto, pero diferenciadas, y el sentido común, yo creo que como todo en esta vida, es lo que al final tiene que guiar esto. Nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara en Europa, y no solo para descarbonizar, sino porque es una hoja de ruta win-win, es para que salgamos ganando todos, y tenemos el privilegio de vivir en una zona en la que lo podemos hacer. Pero las emisiones del mundo, las mayores emisiones del mundo hoy en día son del carbón. Cuando miro a las emisiones mundiales, y hay zonas como China donde no tienen la suerte de tener la opción que tenemos nosotros. Dicho esto, sí que yo creo que es nuestra responsabilidad, ya que tenemos esa posición privilegiada y contamos con tecnologías que nos van a permitir descarbonizar nuestra economía, pues hacer que esto sea transferible al resto del mundo. Pero me vale este principio lo mismo para países desarrollados, desarrollo, que para sectores, que para españoles. Claro, yo por apuntar, perdóname que me cuele un poco, no, por favor, pero por apuntarme a lo que decía, o sea, es decir, el margen es enorme. O sea, un país como España tiene un 50% de su energía basada en el petróleo, un 25% es eléctrica, un 15% es gas y un 10% son otras cosas. Cuando nos vamos a la energía primaria, que es la energía que consume otras energías, porque la energía eléctrica se consume otras energías, hay un 70% en España, en un país que ha avanzado bastante en el mundo renovable, un 70%
genera gases de efecto invernadero, un 12% es tecnología nuclear y el otro 16-18% podríamos aceptar que es renovable. Fijaos el campo de juego que hay en España, que es un país de los que ha avanzado mucho. Aunque tuvimos unos años de parón por la crisis económica y tal, pero es un país que ha avanzado mucho. Alemania, si recordáis, en un momento dado, después del accidente de Fukushima, decide cerrar las centrales nucleares y como no puede tener energía renovable porque piensan en tener energía eólica offshore del Mar del Norte y del Báltico, como no la puede traer, porque no pueden construirla deprisa, seguramente por lo que hablábamos antes, que es que una década no es nada y hay que construir las cosas porque hay que acelerar, ponen en servicio centrales de carbón contaminantes, cerrando la nuclear, que como todos sabemos no emite, tiene otros problemas de accidentes y de residuos, ¿no? Pero, por rematar, el camino que hay en España es enorme y lo que hay que hacer es recorrerlo y empezar y hacerlo. Es muy importante eso que decía. Perdona, Valentín, querías. No, te iba a decir, sí. es que hay un tema que has sacado así, y yo creo que mucho acierto, que es el tema de cómo medimos el progreso y cómo medimos la generación de valor, ¿no? Cuando hablamos en el entorno macroeconómico, pues claro, que la única forma de medir el progreso es en el Producto Interior Bruto, es algo, no es positivo para todo esto de lo que estamos hablando y para el cambio de modelo económico. Ya por eso se está hablando en muchos foros internacionales de cambiar el Producto Interior Bruto por otros índices. Se ha hablado del índice de felicidad, del índice de progreso, del índice de bienestar. Si realmente lo que buscamos es el bienestar de las poblaciones, de las personas, hay otras formas de medir el crecimiento, pero eso es aplicable también al sector privado. En el sector privado, la generación de valor es solo facturar más todos los años. No necesariamente. Estamos empezando a ver corrientes muy importantes en el entorno de los inversores que apuestan, y más en la coyuntura económica actual, Juan esto lo conoce mucho mejor que yo, apuestan por financiación y por inversión en entornos, en activos, en empresas con modelos de negocio sostenibles en el tiempo, incluso aunque no crezcan en facturación a medio y a largo plazo. Fijaos lo que estamos diciendo. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Yo enseño economía ambiental en la universidad y uno de los principios básicos es que la economía está enmarcada en un límite finito que es la biosfera, que es de donde se proveen todos los recursos y todo lo que está en la base de cualquier actividad económica. Si este recurso es finito, está en un marco finito, es imposible el crecimiento ilimitado en términos económicos. Otra cosa distinta es la generación de valor. Y esto significa, entonces, por lo que os estoy escuchando, que hay modelos industriales que van a desaparecer o que necesariamente tienen que desaparecer, Valentín. El tema es más, lo que decía Cristina hace un momento, qué tipo de transición, ¿no? O sea, nosotros yo creo que tenemos que, con inteligencia, buscar un equilibrio entre sectores que realmente sabemos que van a ir desapareciendo en el tiempo y van a ir sustituyéndose por otros que también tienen capacidad de generación de empleo y capacidad de crecimiento en este sentido que estamos diciendo. Y lo que hay que hacer es dar certidumbre a aquellos que van a ir decreciendo su actividad y darles un modelo de transición que les permita que lo que pierdes en un sitio lo ganes en otro, ¿no? Y ahí está un poco la clave. La inteligencia está en cómo acompasamos ese proceso de transición con la velocidad a la que necesitamos hacer la transición, porque tampoco podemos pararnos. Sí, Cristina o Juan, queríais... Y no nos olvidemos de la tecnología, porque hay fuentes que ahora mismo, procesos industriales, que ahora nos parece imposible de descarbonizar, pero que a lo mejor en 10 años tenemos la tecnología para hacerlo, que yo creo que también tiene que ser una de las apuestas de estos sectores que tienen más difícil la descarbonización. Sí, no, yo también en cuanto al tema de medir, creo que si no tenemos termómetros que nos dicen que la temperatura está por encima, no podemos tomar decisiones. Y bueno, tanto Valentín como yo estamos muy implicados con la Red Española de Desarrollo Sostenible, que elabora informes del estado de grado de cumplimiento de todos los ODS de cada uno de los países del mundo, y hace unos meses presentamos de las 100 ciudades más importantes de España. Es decir, que si las distintas entidades podemos valorar cómo están avanzando para conseguir esos ODS, nos podemos identificar quién lo está haciendo bien y podemos tomarlo de referencia para que otros los copien. Es decir, que cuando hacemos estos informes no es para hacer un ranking de las mejores ciudades y las peores, que los periodistas siempre nos dicen ¿y cuál es la mejor y cuál es? No, es decir, eso no es lo importante. Es decir, lo importante aquí es de que está mal que un profesor de universidad lo diga, es que nos tenemos que copiar. Es decir, vamos a copiarnos de lo bueno que están haciendo unas ciudades para que otras puedan ir más rápido y que al final
el objetivo es que todos llegamos a la meta de la sostenibilidad y que cuanto más podamos aprender unos de otros, muchísimo mejor. Y eso solo nos lo puede dar que tengamos datos de cómo están evolucionando. Esos indicadores, que son esos termómetros, en ciudades tenemos 120 indicadores, son 120 termómetros distintos que medimos los 17 ODS, que todavía necesitaríamos muchos más termómetros, sin duda, pero si no medimos, es que no podemos saber si estamos al inicio de cumplir el objetivo, a la mitad o ya alcanzando la mitad. Una de esas mediciones, en línea con lo que, perdona Juan, en línea con lo que decía Cristina, es el tema de la descarbonización. ¿Estamos en la recta final de esa descarbonización? Porque la gente, vosotros sois expertos, pero la gente que nos está escuchando, bueno, ¿estamos en la recta final de la desaparición de los combustibles fósiles? ¿O Juan? ¿No? Me temo que no, ¿No? Difícilmente todavía. Pero yo, antes de un segundo antes, yo creo que el mundo inversor está apretando muchísimo. Es decir, el mundo inversor, igual que antes existían ratings para saber qué empresas eran grado de inversión, el investment grade y tal, y todas estas cosas, ahora hay empresas que solamente invierten en empresas que tienen entornos ESG. Y si no, no invierten. O si tienen, venden. Yo creo que todavía estamos lejos de esa recta final. Perdóname por volver a la pregunta que hacía. Estamos lejos. Cuando os decía antes que en un país como España el 50% viene del petróleo, pues todos imaginamos que evidentemente ese petróleo normalmente está en el transporte. Claro, el transporte ligero se puede empezar a descarbonizar electrificando algunas cosas. La electrificación, como dicen mis amigos petroleros, no es 1 a 1, ¿no? Porque el coche eléctrico es verdad que cuando se pone a arrancar pues no emite y sin embargo el coche de petróleo sí que emite, pero para hacer ese coche eléctrico ha habido que consumir una determinada energía que no necesariamente es totalmente renovable. Por eso ellos dicen que electrificar no es descarbonizar, aunque hay una relación evidente. Pero el coche ligero, el vehículo ligero, sí que está tendiendo cada vez más a descarbonizarse. Es evidente que el vehículo pesado pues no es tan fácil y seguramente va a ir más hacia la tecnología del hidrógeno que hacia la tecnología eléctrica. Y sobre todo lo más complicado es descarbonizar el mundo marítimo y por supuesto el mundo aéreo, que es una parte muy importante del consumo también petrolífero. Entonces, yo creo que estamos lejos, pero antes no sé quién lo comentaba, me parece que ha sido Cristina, cuando hablamos de la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Si pensamos en la tecnología que había hace 10 años con respecto a la que hay ahora, si yo recuerdo, en mi anterior empresa, que era en Red Eléctrica de España, yo recuerdo cuando se empezaron a instalar empresas energía renovable, la cantidad de renovable que se suponía que el sistema podía asumir es la 10ª parte de la que se asume hoy. En el tema de renovable, Valentín, tú antes hablabas, en un momento determinado en una respuesta, de la seguridad jurídica. En el 2007 es cuando surge el boom de todas aquellas energías limpias, ¿no? De la energía sobre todo fotovoltaica, eólica, etcétera. Llegó un momento con la crisis pues que todas aquellas famosas primas del famoso Real Decreto del 2007 se acaban. Esa desconfianza empieza a surgir. ¿Estamos en otro proceso donde podemos de verdad ahora apostar por esas energías limpias y olvidarnos ya definitivamente? Claro, ¿cuál es la inmensa diferencia entre lo que sucedió hace pues casi 2 décadas y ahora? Es que el coste de las energías renovables entonces requería una inversión pública, igual que otros muchos ámbitos de la economía, Porque al final tú tienes que superar una curva de aprendizaje y una curva tecnológica que si al principio esas tecnologías son caras, pero tú ves que tienen futuro, tiene todo el sentido del mundo que haya dinero público de por medio para apoyar ese... Y eso ha permitido que ahora las empresas españolas estén posicionadas a escala global, no solo aquí en España, en la vanguardia de las tecnologías renovables. ¿Pero qué sucede ahora? Te voy a dar un ejemplo muy rápido que seguro que Juan conoce perfectamente. A finales del año 2019, unos analistas financieros, Lazard en Estados Unidos, publicaron un informe que fue un bombazo, que decía, mire usted, hoy en Estados Unidos, en la mayor parte de Estados Unidos, ya es más barato montar una central fotovoltaica desde cero que el coste marginal operativo de mantenimiento de una central de carbón para producir electricidad. Como consecuencia de eso, a pesar de que la administración Trump en ese momento apostó mucho por el carbón, la realidad al final ha sido que en el mandato de los 4 años de Trump se han cerrado el doble de centrales de carbón que durante todo el mandato de Obama. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, no tiene sentido económico. ¿Qué ventaja tenemos ahora? ¿Pagamos el peaje de las subvenciones y de las primas hace casi 2 décadas?
Sí, aprendimos muchísimo, aprovechémoslo ahora. No podemos renegar ahora de toda esa curva de aprendizaje que nos costó dinero. Ahora es cuando es el momento de invertir, porque ahora es cuando es rentable invertir en estas tecnologías. Javier, ¿querías añadir? No. Yo sí quería perdona, decir una Cristina, cosa. Con lo de si estamos al final de la descarbonización, estamos a 29 años de la descarbonización, porque tenemos un objetivo legal de neutralidad climática para el año 2050, lo mismo en Europa que en España, con lo cual llegaremos allí porque no nos va a quedar otra, pero además es que hay otros mecanismos que nos permitirán compensar la parte de los sectores que no se puedan descarbonizar con tecnología, pues habrá otros mecanismos para compensar lo que se emite con sumidores de carbono o con lo que sea, pero 29 años es lo que tenemos para que Europa sea el primer continente neutro en carbono. Lo consideras un futuro cercano, ¿no? Lo considero que está en la ley. Que está ahí, ¿no? Muy bien. El tema de la agricultura y la ganadería, ¿no? Que son también otra de las cuestiones que se plantea mucho en el cambio climático y que algunas veces yo creo que ha generado algún debate negacionista, ¿no? Porque volviendo otra vez a lo que comentábamos del principio, el famoso consumo de la carne, que si se debe, que si no se debe, que eso es... Javier, ¿cómo ves todo esto? Bueno, yo creo que es pasarnos a otros temas en el cual cualquier transición, en este caso también tiene que ser muy lenta, ¿no? Obviamente, si todos nos alimentáramos solamente de producto vegetal, la capacidad que tendríamos de alimentar al mundo sería muchísimo mayor, ¿no? Va a depender cuál va a ser la evolución de la población, fundamentalmente. Si obviamente ya hay un estancamiento o hay una estabilización de la población y de los modelos de consumo. Es viable seguir consumiendo carne, pero no quizá en los niveles que estamos consumiendo actualmente. No estamos obligados a hacernos vegetarianos, entonces, de momento, ¿no? Sin embargo, los modelos... Pero el planeta lo agradecería mucho, ¿eh? Y sobre todo yo creo que los mares. Yo creo que donde más se está notando es en los mares, porque un atún, el que llegue al nivel de crecimiento para que lo podamos comer, implica mucho gasto energético ecológicamente. Pero fíjate, Javier, hay algunos modelos de explotación agraria que no son precisamente carne y sí que están también teniendo un impacto de cambio climático. Todos los temas de la soja, del aguacate, ahora se habla en la ganadería de las macroganaderías. Bueno, todo eso también está generando un impacto sin hablar de carne ahí. Yo creo que todo lo que sean grandes monocultivos que eliminan lo que son los ecosistemas bases en los cuales se asientan, acaban siendo una nueva enfermedad y acaban generando más problemas que resuelven. Yo creo que todo el tema del aceite de palma está muy claramente ya documentado todos los problemas que está llevando con la deforestación de Borneo o de distintas zonas de selvas, ¿no? La soja en Argentina o en Brasil también tiene unas implicaciones clarísimas. Es decir, yo creo que volvemos a lo mismo de que si no diseñamos nuestra forma de vida en un consumo que es renovable y que es equilibrado, difícilmente vamos a dejar un futuro a nuestros hijos que sea razonable, ¿no? Ahora mismo tú puedes comprar madera certificada de explotaciones sostenibles. Es decir, tú puedes comprar un mueble que ha sido explotado en exceso de un bosque que no se regenera o de una madera que tiene ese certificado y que hay una garantía que solo se ha talado aquella que se ha generado durante el año. La renovabilidad de la madera. Ese es el modelo en el cual nosotros tenemos que intentar ir, es decir, ver cuándo estos elementos podemos ponerles una etiqueta de renovabilidad que nos permiten que no estamos explotando el planeta o no estamos consumiendo esos recursos a costa de nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora que estás hablando de los agricultores, miro a Juan, como presidente de Capital Energy, por el tema de las energías fotovoltaicas. Vamos con el coche por la carretera y antes eran campos de girasol lo que veíamos con el tema de las subvenciones y hoy son placas fotovoltaicas, ¿no? o muchos aerogeneradores de energía eólica. ¿Es rentable para el agricultor cambiar sus terrenos por placas fotovoltaicas o no? Si lo hace, se supone que se entiende que sí. Esto siempre hay que contestar, depende. Pero evidentemente si lo hacen, efectivamente es porque es así, ¿no? Porque, bueno, lógicamente esos terrenos a veces tendrán una rentabilidad fantástica con determinadas cosas y otras veces prácticamente no darán ninguna, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la energía renovable, antes lo comentaba,
ahora mismo es absolutamente competitiva. Y entonces, claro, eso hace que su producción permanentemente esté aportando y generando valor para la sociedad. Es totalmente competitiva, en términos marginales y en términos absolutos, y nosotros lo vemos. Ahora, yo insisto en lo que decía antes, hablábamos de los 29 años que nos quedan hasta el 2050, los escasos 9 que nos quedan hasta el 2030, hay que construirlo. El problema que tiene la energía renovable es que hay que construirla, y para construirla hay que tramitarla. Y los procesos de tramitación en este país y en otros muchos son larguísimos y enormes y eternos. Estamos viendo ahora aquí con todo el proceso de subastas en España, ¿no? Por ejemplo. Son larguísimos y entonces no vamos a llegar por tramitar, por papeles. También sería triste, ¿no? Yo creo que hay que agilizar muchísimo, hay que digitalizar la administración, también es uno de los proyectos que hay dentro del plan más reciente que tenemos, y yo creo que todo eso es un tema que hay que hacer urgentísimamente, porque de luego si no lo construimos no vamos a tener los objetivos cumplidos. Eso por un lado. Y luego, bueno, hay que solucionar otro montón de cosas, como es la intermitencia de las fuentes de energía renovables. Pues evidentemente es un tema que hay que solucionar. Se puede solucionar con tecnología, se puede solucionar con tecnología antigua. Dices, bueno, yo me quedo una central de carbón, la dejo aquí parada y cuando no tenga viento la pongo. Bueno, eso es un poco pobre, hay otras muchas cosas que hacer. Podemos invertir en baterías, podemos hacer hibridación de tecnologías, se pueden hacer muchísimas cosas. La tecnología nos va a ayudar muchísimo en todo este camino, pero hay que ponerse, hay que construir y no hay que poner muchas trabas. Esto que decía Juan de la agilización, cada estamos justo en el momento, porque ya sabéis que tenemos ahora, esperamos que de forma más o menos inmediata, esta financiación extraordinaria de la Unión Europea para la recuperación de la crisis post-COVID. Y a mí me gustaría lanzar aquí dos mensajes. El primero es, no es para la recuperación, es para la transformación económica y la modernización de la economía española y del resto de los países que van a recibir estos fondos. Segundo, si queremos aprovechar esta gran oportunidad de transformación, no nos queda más remedio que cambiar el chip. No podemos seguir haciendo las cosas, lo ha dicho Juan con muchísimo acierto, como hemos venido haciendo hasta ahora. Tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser más inteligentes y tenemos que dirigir el dinero directamente a los proyectos que son capaces de transformar la economía y que son capaces además de generar empleo de forma intensiva. Y los verdes, resulta que los proyectos verdes son los que tienen estas dos características. Déjame introducir un nuevo tema dentro del cambio climático que es fundamental, sobre todo porque nos afecta a todos, que es el impacto en la salud. Tenemos a María Neira, que es la responsable del Departamento de Salud Pública en la Organización Mundial de la Salud. María, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Hola, María. ¿Cómo impacta el cambio climático en la salud de las personas, María? El cambio climático lo que hace es que nuestro planeta sea menos habitable. Significa una contaminación del agua, una contaminación del aire que respiramos, una contaminación prácticamente de todo lo que tocamos, ¿no? Eso hace que nuestro planeta sea menos habitable y visto que dependemos de esos ecosistemas, de ese medio ambiente para nuestra salud, para lo más fundamental para nuestra salud, que es la comida que necesitamos, el aire que respiramos y el agua que bebemos, si todo eso está contaminado, está afectado, es evidente que nuestra salud va a estar en un riesgo importante. Por eso tendríamos que dejar de destruir esa fuente de nuestra salud, que es la naturaleza, y desde luego de terminar esa guerra absurda en la que nos embarcamos y que además en la que vamos a ser totalmente perdedores, ¿no? El destruir la biodiversidad y los ecosistemas va a haber un ganador, claro, que es el planeta. Nosotros vamos a pagar las consecuencias de ese daño que estamos haciendo, de esa destrucción autoinfligida de alguna manera, ¿no? María, soléis hacer siempre una conexión muy directa, lo acabas de hacer, entre contaminación, ecosistemas, enfermedades, salud. ¿En qué medida el COVID-19 o la COVID-19 está relacionada con el cambio climático, esta pandemia que hemos vivido o que estamos viviendo? Volvemos de nuevo a cuál es el origen de estas enfermedades emergentes, infecciosas que estamos viendo desde hace algunos años, ¿no? Y vemos que más del 70% de estos nuevos virus
tienen que ver con un salto de la especie animal a la especie humana bajo condiciones ambientales de estrés, o sea, de grandes cambios, de una deforestación intensiva, de una agricultura muy agresiva con pesticidas, con fertilizantes, obviamente también de un comercio, una comercialización y un consumo de animales salvajes, un contacto donde no había y unas condiciones ambientales que favorecen esa ruptura de la barrera entre la salud humana y la salud animal, ¿no? Creo que lo importante aquí es saber que muy ligados los tres, ¿no? La salud humana, la salud animal y la salud del planeta están muy ligadas, así que más destruimos la salud del planeta pues a través del calentamiento global, evidentemente eso va a tener un impacto en esas enfermedades que aparecen donde tendría que haber habido una barrera de salud humana y salud animal. Todo indica que si el ébola o el SARS o incluso el HIV-Sida, ¿no?, saltaron y hicieron ese paso bajo esas condiciones ambientales extremas, todo indica que la COVID-19, que el SARS-CoV-2 también tuvo que ver con ese atentado, digamos, a las bases de nuestra salud, a esos ecosistemas y a esa biodiversidad. María, concluyo de tus palabras que estamos cada vez más expuestos, en definitiva. ¿Cómo protegernos? Pues mira, esto que estabais hablando ahora me he incorporado solo en la última parte, pero es evidente que esa transición o esa transformación o ese construirse hacia adelante mejor, todo eso tiene mucho que ver con entender mejor esa relación entre el planeta y los humanos, ¿no?, y la salud animal. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con las energías fósiles que estabais hablando ahora. Es evidente que hay 2/3 de la combustión de combustibles fósiles que contribuyen a la contaminación del aire, por ejemplo. Y recordar aquí que la contaminación del aire es que no estamos hablando de cifras banales, estamos hablando de que la contaminación del aire mata cada año a 7 millones de personas. 7 millones de personas. Hay que repetir la cifra porque hasta yo misma, que la digo muy a menudo, me resulta casi difícil de tragar y de entender, ¿no? 7 millones de personas que mueren cada año y que además de morir hay otras que van a sufrir consecuencias de enfermedades crónicas, pues desde asma, cáncer de pulmón, por supuesto neumonías, en fin, infartos y también ictus. En fin, está afectando a todo nuestro cuerpo, ¿no?, esta contaminación del aire. Bueno, pues las causas de esa contaminación del aire en un 75% se sobreponen con las causas del cambio climático, que es la combustión de esos combustibles sólidos. Así que para nosotros los combustibles sólidos se han vuelto una especie de enemigo a combatir de forma muy importante, y asegurándose que esa transición a energías limpias, renovables o, en fin, limpias, que no atenten contra nuestra salud, se haga lo antes posible y de la manera más ambiciosa posible, ¿no?, porque es evidente que está representando un problema de salud pública muy importante. Y creo que todo se alinea, porque si ahora estos fondos de recuperación van en la buena dirección, si realmente los invertimos para no volver a cometer esos errores, sino al contrario, en energías que nos van a proteger desde el punto de vista de generar empleo, que van a contribuir a esa recuperación económica, creo que todos ganaremos y será una sociedad más limpia en el sentido estricto de la palabra, en el sentido de que no nos tragaremos todas esas sustancias tóxicas en nuestros pulmones que de los pulmones después van a través de la circulación sanguínea a cualquier parte de nuestro cuerpo y nos hacen aumentar la probabilidad de demencia, de enfermedades como el Alzheimer, en fin, de retrasar nuestra capacidad cognitiva y de neurodesarrollo, en fin, muchas causas que podríamos evitar. Para no hablar de, claro, el cambio climático también va a aumentar la probabilidad de tener enfermedades transmitidas por vectores como la malaria o el dengue, que no dejan de ser todavía un problema de salud pública en muchos países alrededor del mundo.
María, hemos visto en este periodo de pandemia algunos líderes políticos incluso que han sido un poco negacionistas y un poco críticos con las medidas que habéis tomado desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Ha quedado tocada la credibilidad de la OMS en esta pandemia? Bueno, hay que hacerse la pregunta primero de quién es la OMS, ¿no? La OMS son 194 países miembros, o sea, estados miembros. O sea, que si queda tocada la credibilidad de la OMS, estamos tocados todos, ¿no? Porque es la salud global la que está tocada. Siempre se pueden hacer las cosas, evidentemente las críticas también sirven para mejorar y para avanzar. O sea, que no hay que ser en ningún caso reaccionar de una manera con una protección extrema. Hay sistemas que se tienen que mejorar, de vigilancia epidemiológica es evidente, pero y de respuesta a una crisis como esta, de preparación y respuesta, pero yo creo que donde más hay que aprovechar la credibilidad de la OMS, que yo creo que sí que la tiene, y entre otras cosas porque la OMS no somos las personas que trabajamos dentro, sino lo que representa y el poder de convocatoria que tiene la OMS. La OMS es eso, ¿no? Que si yo mañana necesito, o hace unas semanas pusimos en marcha un grupo de trabajo sobre recomendaciones de ventilación para parar la transmisión del virus, yo no soy una experta en ventilación, ni mucho menos, pero con ese logo que tengo de la OMS puedo llamar a los mejores expertos del mundo, las mejores universidades, la gente más generosa, además, desde el punto de vista intelectual, y eso es oro. O sea, poder tener los mejores expertos del mundo respondiendo de forma con esa disponibilidad y esa generosidad, y que tengamos lo mejor de la ciencia y luego, claro, trasladarlo a recomendaciones y que luego esas recomendaciones se puedan llevar adelante, ¿no? Porque la OMS lleva años diciendo que fumar mata y ahí seguimos fumando y matando mucha gente, ¿no? Ojalá no es solo la credibilidad, sino también el mandato, que se pudiera reformar y reforzar. Yo, si pudiera, empezaría por ahí, darle todavía más poder. Pues nada, María, muchísimas gracias y felicidades por ese trabajo extraordinario que estáis haciendo desde la OMS, especialmente en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Gracias. Gracias a vosotros, encantada. Adiós, hasta la próxima. El papel de las organizaciones internacionales es también muy importante, ahora lo estábamos vinculando un poquito más a la pandemia, pero es muy importante también en el ámbito del cambio climático, ¿verdad? Está siendo extraordinario. Una cuestión que me gustaría introducir muy brevemente es el tema del cambio climático y de las migraciones. Está provocando millones de desplazamientos el cambio climático, eso es un hecho. Jurídicamente yo creo que no se ha introducido todavía, pero el tema de los refugiados climáticos, ¿no? Personas que se están yendo. Javier, ¿crees que es necesario dar un paso más en la legislación sobre todo esto? Yo sí creo que los problemas y las enfermedades no entienden de fronteras. Es decir, los problemas acaban extendiéndose si nosotros intentamos poner fronteras artificiales, la gente intenta ir a donde no están las enfermedades. Por lo tanto, los organismos internacionales tendrían que ser más fuertes, tendrían que llegar a acuerdos con mucha más, sobre todo, rapidez. Porque tenemos organismos internacionales, como acabamos de ver, pero quizá la mayor crítica que se hace es que siempre responden con mucha lentitud y siempre llegan tarde a resolver las enfermedades. Entonces, yo estoy totalmente siempre de acuerdo en que estos organismos tendrían que tener muchísima más competencia, más fuerza y actuar con mayor rapidez. Ojalá hubiera también un organismo internacional de temática ambiental. Se creó el Programa Internacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ahora ONU Medio Ambiente, pero su capacidad de acción es tan pequeñita en todos estos temas que yo creo que reforzar Naciones Unidas en su conjunto creo que sería una buena alternativa para hacer frente a todos estos quizás problemas. Por eso que estás diciendo, Javier, quizás por eso es porque han surgido más que nunca, también ayudados por todo el tema de las redes sociales, etcétera, el papel de los activistas, ¿no? El caso de la niña, de Greta Thunberg y de otros muchos que, bueno, pues es algo mucho más fresco, más directo, que llega
llega más a la gente algunas veces que esto que tú señalas de las organizaciones internacionales, ¿no? Sí, yo, mira, siempre creo que el gran problema que tenemos es de que queremos ser felices, pero queremos ser felices en nuestra casa y en nuestro entorno próximo. Y esa casa común, que es el planeta, que yo creo que también se recoge muy bien en la encíclica, no lo estamos cuidando. Si nosotros vivimos en un edificio de apartamentos y no cuidamos la parte común, empezamos a tener goteras, empieza a aparecer, a acumularse basura, empiezan a aparecer ratas y cucarachas. De alguna forma, el virus que nos ha aparecido es una señal de que esa casa común que es el planeta no la estamos cuidando. No lo cuidan los países, no lo cuidan las organizaciones internacionales al ritmo que deberían estar actuando. Y tienen que salir personas, organismos o organizaciones sociales a llamar la atención de que hay que actuar con mayor rapidez para frenar estas enfermedades. Y si no, pues esa casa común seguirá deteriorando y apareciendo. El virus es un aviso. No creo que vaya a ser el último. Es un aviso de lo que nos va a venir. Yo, de hecho, fíjate, yo echaba de menos una postura más activista de la juventud, sobre todo. Yo siempre me imagino estas cosas como que las personas de nuestra generación vamos pilotando una embarcación con un determinado rumbo y llevamos como polizones a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y no les damos ningún punto para que tengan su opinión o griten o digan no, que a lo mejor donde nos vais a desembarcar no nos va a gustar cómo nos vais a dejar aquello, ¿no? Por eso yo creo que aunque se pueda ver desde algunos ámbitos así como una postura muy radical, yo personalmente echaba de menos que dentro de esta embarcación que pilotamos los de nuestra generación, los jóvenes dejen de ser polizones y empiecen a hacer oír su voz para que nosotros tomemos nota de ello y podamos rectificar ese rumbo y no dejarles desembarcados en un sitio que no van a poder gestionar. Uh-huh. Cristina, el sector privado también yo creo que ahí tiene un papel importante, ¿no? Cristina y Juan. Yo creo que el sector privado, lo decíamos antes, y lo explicaba muy bien también Valentín y Juan, está totalmente movilizado. Está movilizado, desde luego en Europa la hoja de ruta está muy clara y en COE además, que es como un escaparate privilegiado porque estamos viendo a todas las empresas españolas. Yo te aseguro que no queda un sector en este país que no haya analizado su impacto en el cambio climático, que no tenga una estrategia de sostenibilidad y que no tenga claro hacia dónde tiene que ir en el futuro. Yo creo que están 100% embarcados todos los sectores, partan desde donde partan. Uh-huh. Juan. Estoy totalmente de acuerdo, no quería añadir mucho más porque estoy totalmente de acuerdo. Y además es que yo creo que no le queda otro remedio, porque el sector privado se le está empujando mucho en esa línea y no le queda otro remedio. Es decir, como te decía antes, tú ahora mismo vas a ver inversores, eres un ejecutivo de una empresa del IBEX y te vas a ver inversores en Nueva York, y en la reunión en la que antes te aparecían financieros preguntándote por la TIR y por tal, ahora te aparece alguien preguntándote por sostenibilidad. Y o pasas el examen, por muy economista que seas tú, o pasas el examen, o hay alguien allí que no invierte en tu empresa. Y luego fíjate, hay una cosa importante, y es que yo creo que también lo que está sucediendo es que las empresas de vanguardia no vemos la sostenibilidad como un acto de imagen o altruista, claro, sino que las empresas de vanguardia empiezan a ver... En un momento lo fue, ¿no? Todo aquello lo fue, de las fue. Vamos a ver, ¿no? los compromisos, si se cumplen, han sido necesarios. Son necesarios, seguirán siendo necesarios, pero no son suficientes. Uh-huh. ¿Qué papel pueden aportar las empresas para resolver estos retos? Pues fundamentalmente, desde mi punto de vista, adaptar sus modelos de negocio para convertirlos en la fuente de soluciones que tantas veces hemos mencionado para los retos a los que se enfrenta la humanidad. Es bueno para la humanidad, es bueno para buscar estas soluciones a estos grandes retos, pero es que es bueno para las empresas, es bueno para su cuenta de resultados, para la sostenibilidad de su modelo de negocio y es bueno para los accionistas, esos inversores. Con lo cual yo creo que hay que pasar ya de los compromisos, que están bien y hay que seguir teniéndolos, a la acción. Es como decía Elvis Presley, ¿no? Little less conversation, little more action, please. Un poquito menos de darle al pico y vamos a meternos en ello. Y hay una cosa que es fundamental, que esto no va a venir de la mano de los gobiernos, que a nosotros nos gusta mucho decirnos, lo que decía Valentín, los que proveen de soluciones a todos estos retos ambientales van a ser las empresas sin ningún lugar a dudas, con lo cual su papel es fundamental. Javier. No, hay un sector que yo creo que es fundamental, y yo creo que lo que decía Valentín, que es el sector educativo y sobre todo la universidad. Sí. En la universidad,
están ahora mismo los líderes del futuro. Si ahora no conseguimos que en la universidad les formemos en estos nuevos enfoques tecnológicos, nuevas formas de una economía diferente, no estamos educándoles en una transformación. Por eso yo creo que la gran batalla, aparte de las empresas y en lo que es el día a día de la actualidad, es en el futuro que está en la universidad. Hace poco leía una noticia de Filipinas que habían puesto que obligaban a todos los alumnos antes de graduarse de la universidad a plantar 10 árboles. Es un dato insignificante, pero claro, hay 400 millones de estudiantes universitarios en el mundo. Si plantan 10 árboles, ya estamos plantando 4.000 millones de árboles. Un hecho tan simbólico como aquí para graduarse hay que demostrar que tienes un nivel de inglés. Bueno, pues además, si pudiéramos no solamente educarles en conocimientos, sino en acciones concretas de transformación, tendríamos una capacidad de ir cambiando el mundo que ahora, por de alguna forma, no está en el día a día de estas actuaciones. Muy bien. Lamento deciros que nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer, de verdad. Se me ha pasado volando, como siempre, estos encuentros. Gracias, Valentín. Gracias, Javier, Cristina, Juan. El próximo día les hablaremos sobre el papel de las religiones en el siglo XXI y ahora les dejamos con la película Gorilas en la niebla. Muchas gracias y hasta el próximo día. Gracias.